Agora tá certo? Sim, agora sim. Bom dia. Bom dia, doutor. Que tal? Bien, bien frío. Yo estaba allá andando en la conferencia y estaba en un lugar errado. Ivone, ¿es Ivone la que me está escuchando? Sim, ouço. Es você la única parece que está participando en la clase. Es el único nombre que yo oleo aquí en la pantalla, en la Sim, tela. parece. Os companheiros estão devagar. Ok, no tengo problema. Bueno, yo voy a comenzar de nuevo la conferencia porque estaba comentando en un lugar errado. Decía Ivone que la ginecología es una especialidad que generalmente está compuesta por dos nombres, ginecología y obstetricia, ¿verdad? La ginecología se encarga del estudio de la mujer no grávida y la obstetricia se encarga del estudio de la mujer una vez que ya está grávida o está gestante. Nosotros en el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Dos procesos que ocurren al unísono, se ocurren a la misma vez y que son muy importantes en el desarrollo normal de la mujer, ¿verdad? Ok. Ahora, generalmente durante la vida intrauterina, inclusive durante la primera infancia de la mujer, en el hipotálamo se comienzan a acumular neurotransmisores que llegada a una etapa de la vida de la mujer, estos neurotransmisores son liberados a la adenopófisis, estimulan la adenopófisis y la adenopófisis comienza a segregar dos hormonas importantes, FSH y LH, o sea, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas dos hormonas ejercen su acción a la vez sobre el ovario y en el ovario comienza el crecimiento, el desarrollo y la maduración de varios folículos. De todos estos folículos solo uno llega a la maduración y comienza a segregar estrógenos y progesterona. La aparición o la secreción de estrógenos y progesterona va a dar lugar a la aparición del ciclo sexual o ciclo menstrual femenino, que da inicio a la aparición de los caracteres sexuales secundarios en una mujer o inicio de la pubertad, que también está marcado por la aparición de la primera menstruación. Es decir, que el ciclo menstrual generalmente de la mujer va desde el inicio de la pubertad realmente hasta la aparición de la menopausia o fin de los ciclos menstruales. Son fenómenos cíclicos. ¿Por qué se dice que son cíclicos? Porque son fenómenos que son consecutivos y que guardan mucha relación con la acción hormonal. Los ciclos menstruales de la mujer pueden ser ciclos cortos de 21 días, ciclos largos de 35 días y ciclos intermedios de 28 días. Es decir, que una mujer puede tener menstruaciones 2 veces en el mes cuando el ciclo es corto. Ahora bien, durante el crecimiento de estos folículos que son estimulados por la hormona FSH y en menor medida por la LH, pasan a la circulación normalmente estrógenos, que son los que van a definir la aparición de los caracteres sexuales femeninos o inicio de la pubertad. Estos estrógenos ejercen su acción en todo el organismo femenino, no solo en los genitales, sino que aparece el vello pubiano, aparece el cambio de la voz, el desarrollo de las mamas, es decir, que aparece lo que se conoce en pediatría y ginecología como los estadios de Turner, que son todos los cambios fenotípicos generalmente que experimenta la mujer. La primera fase del ciclo ovárico se denomina ciclo folicular, porque es el crecimiento, desarrollo y maduración del folículo, que también coincide con el inicio también de una fase muy importante en el endometrio después que se produce la menstruación. Ahora, como les decía, con ese esquema que usted está viendo ahí, doctora,
En el hipotálamo se acumulan estos neurotransmisores, estimulan la adenohipófisis. La adenohipófisis estimula la secreción de FSH y LH, las cuales estimulan en el ovario el crecimiento, desarrollo y maduración de un folículo, que a su vez comienza a segregar estrógeno y progesterona, que dan lugar a la aparición de la primera menstruación y la aparición de los cambios puberales normalmente en la mujer. Esa es la primera parte o la primera etapa del ciclo ovárico, ¿verdad? Que es la fase proliferativa o fase ovárica. Ahora, aquí en este esquema, disculpen, aquí estas diapositivas se me quedaron un poco, disculpen, salir de la... En esta fase folicular, generalmente estrogénica, los ovarios son estimulados por la FSH y LH y normalmente a medida que se va produciendo esta fase folicular, en los ovarios generalmente se van llenando de un líquido generalmente que va a conducir a la aparición de una serie de sustancias, principalmente sustancias que van a constituir lo que se denominan los estrógenos, pero que también se produce progesterona. La progesterona en menor medida ejerce su acción también sobre la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la mujer. Estos espacios que normalmente se van llenando de un líquido dentro del folículo, van a formar dentro del folículo lo que es la diferenciación entre estroma y la cápsula generalmente folicular, lo que va a establecer una división o una formación inicial de ese folículo. Doutor, Ustedes ven bien, sí. Mariane está pedindo que a convide para entrar em aula. ¿Y por qué ya no ha entrado en el aula, Dios mío? Não entendo, está pedindo que convide. Un momentito, doctor. El problema aquí en la... Un momento. Espera un momentico, que tengo problemas acá. Déjame comunicar un momentico con Ever Junior. Doutor, já convidei, ela entrou. ¿Ya entró? Já, sim, doutor. Mariane, tá ouvindo aí, Mari? Tô ouvindo sim. Deu certo, né? Eu não tava achando o canal, aí eu achei agora. Pronto, doutor, continua. ¿Ya puedo continuar?
Tiago, você está gravando? Sí, yo estoy grabando, por supuesto. Entonces, decía que durante esta fase, primera fase ovárica, el ovario experimenta una serie de divisiones, o sea, dentro del folículo, lo cual hace que normalmente el folículo de una fase de crecimiento y desarrollo comience a madurar. En el interior, generalmente, Welton, seu microfone está ligado. Silencia o microfone, Welton. Assim, eu vou só olhar bem aqui os horários. Doutor, o senhor, como administrador aí, consegue silenciar o microfone do pessoal? las personas no saben que los micrófonos tienen que estar desligados. Sim, doutor, perdão. É porque às vezes alguns entram por el celular. Pronto, eu silenciei todo mundo aqui. Aí, ativa o seu microfone, professor. Ya está activado. Esta fase folicular, generalmente, el folículo primordial va a estar constituido por una célula llamada ovocito. Y este folículo maduro es capaz de liberar realmente el folículo cuando se produce la ovulación, o el folículo maduro denominado folículo de De Graaf. Este folículo en vía de crecimiento se distingue porque va a estar rodeado generalmente por un grupo de células que constituyen la granulosa interna y granulosa interna. Esta granulosa a su vez se divide en dos, teca interna y teca externa, que son las dos capas generalmente a través de las cuales se produce generalmente la secreción de estrógeno y de progesterona. Ahora bien, a medida que continúa el crecimiento del folículo, la diferenciación entre estas estructuras histológicas es cada vez mayor. Van apareciendo en el espesor espacios intercelulares que van a estar ocupados por un licor folicular que va a constituir inicialmente la formación o la secreción de los estrógenos. Estos espacios que van a ser ocupados por este líquido son cada vez mayores, los que van a confluir y formar una cavidad, que va a constituir generalmente una cavidad en el interior de esta granulosa interna. Ahora, dentro de esta cavidad se van a formar dos espacios, dos estructuras muy importantes. El cúmulo prolígero, que va a ser la porción de la granulosa que rodea al óvulo y lo une a la pared del folículo. Y se va a formar entonces la corona radiada, que es un conjunto de células de la granulosa que están directamente en contacto con la periferia del óvulo. Todo este proceso de maduración folicular consume o se produce alrededormente durante 13 o 15 días a partir del primer día de la última menstruación. Este folículo maduro tiene en la etapa completa de maduración o folículo de Graaf unas medidas aproximadamente entre 12 a 15 milímetros de diámetro. Y este crecimiento del folículo culmina con el establecimiento que permite la salida del contenido folicular hacia la cavidad peritoneal. Es decir, que cuando el folículo está totalmente maduro, se produce entonces el proceso de ovulación. Se rompe la pared del folículo y entonces el óvulo es expulsado a la cavidad abdominal y se produce la ovulación. Ahora, para que se produzca el estallamiento folicular, se requiere de una segunda hormona gonadotrópica, segregada también por la adenopófisis, que sería la LH, hormona luteinizante. Sin la presencia de esta hormona, no se produce la ovulación. La FSH produce el crecimiento, desarrollo y maduración del folículo, ¿verdad? Ahora, para que se produzca la ovulación, es necesario realmente que se produzca un pico o un aumento en la secreción de LH, que es la que determina realmente el proceso de ovulación.
Esta hormona, la LH, segregada también por la de la hipófisis, a partir del momento en el cual la secreción de estrógeno por parte del ovario alcanza sus niveles más próximos al máximo y es por tanto una consecuencia de la secreción de cantidades cada vez mayor de estrógenos. Es decir, que en la medida que aumenta la cantidad de estrógenos segregada por ese folículo en proceso de maduración, ocurre un mecanismo de retroalimentación positiva, de manera tal que los estrógenos hacen que la adenopófisis segregue una mayor cantidad entonces de LH en las últimas etapas de esta fase folicular. Siempre que en el organismo se alcancen niveles grandes de estrógenos, la hipófisis va a responder segregando una mayor cantidad de hormona luteinizante o LH. Ahora, este folículo maduro se acerca para que se produzca la ovulación. Él tiene que acercarse durante su crecimiento a la superficie del ovario, hasta que llega a hacer contacto con la superficie del ovario, y en esta zona que hace contacto con la superficie, las membranas de la teca se adelgazan, se tornan finas, y los vasos sanguíneos se desplazan a ambos lados, permitiendo aún más que ese folículo se pegue a las paredes del ovario. Las células de la granulosa se degeneran en esa zona, es decir, que ocurre una degeneración para que ese folículo se pegue aún más a la pared del ovario. La tensión ultrafolicular aumenta de manera progresiva y se produce entonces una dehiscencia, o sea, una separación de la pared del folículo, y se produce entonces la expulsión del contenido folicular a la cavidad peritoneal, proceso denominado ovulación. Ahora bien, normalmente la ovulación ocurre con pequeñas rupturas vasculares. Este es un fenómeno asintomático generalmente, depende de la sensibilidad de la mujer. Todas las mujeres, como todas las personas, no tenemos la misma sensibilidad. Por tanto, hay mujeres que son capaces de percibir realmente cuando ovulan y otras no perciben realmente el proceso de ovulación. O sea, este pequeño proceso que a veces causa dolor, algunas mujeres no lo perciben. Pero ocasionalmente pueden ocurrir rupturas vasculares mayores que dan lugar a la salida de pequeñas cantidades de sangre que se deposita en el saco peritoneal posterior o saco de Douglas. A este dolor producido por el fenómeno de ovulación se le conoce con el nombre de Mixed-Marriage o dolor intermenstrual periódico. ¿Por qué intermenstrual? Porque se produce prácticamente en el ciclo medio de la ovulación, 13, 14 o 15 días del ciclo menstrual. Ahora, se produjo la ovulación, se rompió el folículo, se produjo la salida del óvulo. Y aquí se produce entonces una inversión. Las concentraciones de LH están aumentadas, de hormona luteinizante, y automáticamente esta hormona comienza a producir una transformación en este folículo que terminó de expulsar el óvulo. Comienza entonces una fase luteínica, donde la hormona comienza a facilitar la inclusión en ese folículo de componentes celulares lipídicos, lo que hace que este folículo adquiera una característica de glándula de secreción interna y cambie su conformación y su color, y entonces recibe el nombre de cuerpo amarillo. Es decir, que esta fase luteínica va a estar determinada por la acumulación de células lipídicas en el interior de ese folículo que expulsó el óvulo a la cavidad abdominal. Entonces, este cuerpo amarillo va a funcionar como una glándula de secreción interna que produce una mayor cantidad de progesterona. Fíjense, produce estrógenos y progesterona, pero produce una mayor cantidad de progesterona. Esto tiene una gran importancia porque esta progesterona también va a ejercer su acción sobre el endometrio. Es decir, que en la medida que va transcurriendo el ciclo ovárico y ocurre la secreción de FSH y LH y comienza la secreción de estrógenos y progesterona,
los estrógenos actúan en la primera fase del ciclo, ejerciendo su efecto sobre el endometrio. En la segunda fase del ciclo se invierte la concentración, o sea, se invierte la concentración de las hormonas, aumenta la concentración de progesterona y disminuye la de estrógeno. No desaparece, sino que disminuye. Generalmente este cuerpo amarillo se forma a expensas de las células de la granulosa que quedan en el folículo colapsado. O sea, se produjo la ovulación, se fechan, se cierran las paredes del folículo, comienza la inclusión de células lipídicas y este cuerpo amarillo comienza a segregar grandes cantidades de progesterona. Ahí tienen una imagen de una videolaparoscopía de cómo realmente se produce la salida o se produce la ovulación. Este es el folículo y normalmente esto que ustedes ven en el extremo del folículo es el ovocito o óvulo. Fíjense aquí cómo se produce la salida de este folículo, o sea, de este ovocito en el proceso de la ovulación. Pronto este cuerpo amarillo se va a vascularizar por la penetración de los capilares de la teca interna y las células de la granulosa se encargan de colocar material lipídico, o sea, células lipídicas que lo van a realmente a transformar, que dan a esta la formación del cuerpo amarillo característico. Por tanto, generalmente en cada ciclo menstrual solamente un solo ovario es el que ovula. Generalmente, a veces puede ocurrir que ovulen los dos ovarios, pero por lo general es uno solo. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando usted realiza una ecografía, usted va a ver que en ese ovario donde se produjo la ovulación tiene un tamaño mayor que al ovario que no ovuló. Y eso es un proceso normal, porque el cuerpo lúteo normalmente se transforma, crece de tamaño, ¿verdad? Ese folículo que se transformó en cuerpo lúteo aumenta de tamaño y por tanto las dimensiones de ese ovario donde se produjo la ovulación normalmente va a ser mayor que el ovario del lado contralateral. Ahora, la hormona luteotrófica o luteinizante es la que estimula el cuerpo amarillo en su función hormonal de producir progesterona. Este cuerpo amarillo tiene una duración de aproximadamente 12 a 14 días, unos 11 o 12 días después que se produce la ovulación. Es decir, ocurrió la ovulación, este folículo se transformó en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, comienza a segregar mayor cantidad de progesterona y mantiene su actividad por un periodo aproximadamente de 12 a 14 días. Él se mantiene segregando estrógeno y progesterona, una mayor cantidad de progesterona. Este cuerpo amarillo tiene a su cargo la secreción de progesterona, pero además produce, como les decía, cierta cantidad de estrógeno que también son importantes en la preparación del endometrio si ocurre fecundación de ese óvulo. Ahora, a medida que mayores cantidades de estrógeno que produce el ovario, la hipófisis limita su producción de FSH, es decir, que las concentraciones principalmente de estrógenos van a hacer que se limite la secreción de FSH por la adenohipófisis, de manera tal que no se produzca el crecimiento y desarrollo de otro folículo. Eso ocurre en esta etapa primera de proliferación, o sea, de crecimiento y desarrollo folicular, que da lugar inicialmente al aumento de las concentraciones de estrógenos, ¿verdad? Durante esta fase, la hipófisis va segregando cada vez menos FSH, hasta que el nivel estrogénico es tal que se deja de producir FSH. Por tanto, no se produce ni el crecimiento, ni el desarrollo, ni la maduración de un nuevo folículo. El cuerpo amarillo involuciona y deja de producir estrógenos y vuelve a aparecer entonces la FSH. Esto es un adelanto, porque este fenómeno solamente ocurre después de los 12 o 14 días después de la ovulación, si no se produce la fecundación. Es decir, si no hay fecundación de ese huevo,
el cuerpo amarillo involuciona, deja de producir estrógeno y progesterona y por tanto en la adenopófisis vuelve a segregar nuevamente FSH y LH. Ahora, de tal manera que se reanuda nuevamente el ciclo ovárico. Por lo tanto, lo que da fin a este ciclo es la involución completa del cuerpo amarillo. 12-14 días. No hay fecundación, cuerpo amarillo degenera. No se produce entonces secreción de estrógenos ni de progesterona. Ese estímulo o esa retroalimentación negativa que ejercía el estrógeno sobre la adenopófisis para que no se segregara FSH ya no está. Por tanto, la adenopófisis comienza a segregar nuevamente FSH y LH y comienza entonces un nuevo ciclo ovárico. Comienza la FSH a estimular crecimiento, desarrollo y maduración de un nuevo folículo. Este ciclo es cuando el óvulo no es fecundado. El óvulo no fecundado pasa a la cavidad uterina y es expulsado junto con la menstruación. Y hasta aquí entonces termina lo que es el ciclo ovárico, ¿verdad? Bien. Cuando el óvulo es fecundado, este cuerpo amarillo se transforma en el llamado cuerpo amarillo gravídico, el cual tiene la misma función, solo que muy incrementado por las necesidades del embarazo. O sea, comienza la gestación y el organismo femenino necesita una mayor cantidad de estrógeno y progesterona. Este aumenta, o sea, el cuerpo amarillo aumenta su producción hormonal durante los 3 primeros meses de la gestación, 12-14 semanas, ¿verdad? Y después evoluciona lentamente. Si no ocurre fecundación, degenera. Y si ocurre fecundación, lentamente el cuerpo amarillo va disminuyendo su funcionamiento porque entonces, después de las 14 semanas, comienza la formación de la placenta. Y entonces la placenta sustituye las funciones de este cuerpo amarillo. Todo esto constituye la primera parte del ciclo menstrual o ciclo sexual femenino, el cual, como les dije, comienza siempre a partir del primer día de la última menstruación. Comienza la menstruación, el inicio de la menstruación está determinado por disminución de estrógeno y progesterona. Se estimula nuevamente la adenopófisis, se segrega FSH y LH y comienza nuevamente un ciclo ovárico. Y así se sucede durante todos los meses. Aquí les muestro una diapositiva donde vamos a ver ahora cómo realmente acontece el ciclo endometrial. Un ciclo que, como les dije, va a la par o va al unísono del ciclo ovárico. Professor, tá me ouvindo? ¿Cómo? ¿Alguien me está preguntando algo? A gente queria saber sobre o slide. O senhor não está compartilhando, né? Porque não está aparecendo pra gente. ¿No aparece? ¿Cómo así? Não. Voy lá. Nossa, como me dejan pasar tanto tiempo sin falar para mí? Agora sim? Agora sim. ¿Por qué no me habían falado? Yo pensé que estaba compartiendo el slide. Estava esperando uma pausa. Tá bom. Disculpen entonces. Gracias. Vale. Entonces, la fase proliferativa, escuchen, la fase proliferativa endometrial coincide generalmente con la misma fase proliferativa que ocurre en el ovario. La FSH, fíjense cuántas veces estoy repitiendo para que ustedes entiendan. La FSH segregada por la adenopófisis estimula el crecimiento y el desarrollo y la maduración de un folículo. Cuando el folículo comienza a madurar, comienza a segregar estrógenos y progesterona. Los estrógenos ejercen su acción sobre el endometrio, que terminó de decamarse producto de la menstruación.
Es decir, que la primera fase del ciclo ovárico coincide con la primera fase proliferativa del ciclo endometrial. O sea, tiene una duración aproximadamente de 9 días y se presenta al inicio de cada ciclo menstrual. Repito, el ciclo menstrual no solo es menstruación. El ciclo menstrual tiene 3 fases. La primera fase es la menstruación, la segunda fase es la fase proliferativa y la tercera fase es la fase secretoria o progestacional, ¿verdad? Ahora, aquí yo les muestro nuevamente el esquema de lo que ocurre en esa fase inicial, o sea, una fase proliferativa. Más bien les mostré todas las fases: fase proliferativa, fase progestacional y que culmina con la menstruación. Ahora vamos a ver la explicación de cómo es que acontece estos 3 procesos. Ahora, bajo la influencia de la hormona folículo estimulantes de la hipófisis, el ovario produce grandes cantidades de estrógenos que estimulan la mucosa del útero que ya se decamó. El endometrio tiene una capa funcional y tiene una capa basal. Cada vez que ocurre la menstruación, lo que se desprende es la capa funcional. Estos estrógenos que son segregados por el folículo en el ovario, después que se desprende la capa funcional, comienzan a estimular nuevamente la mucosa uterina, o sea, la mucosa endometrial, haciendo que esta mucosa sea cada vez más densa y aumentando la vascularización. O sea, comienza el crecimiento nuevamente celular, el crecimiento de los vasos sanguíneos, el crecimiento de las glándulas y por tanto el crecimiento del estroma basal del endometrio. Aquí les puse un esquema para que ustedes puedan, además de la explicación, puedan entender realmente el ciclo ovárico, cómo es que ocurre, los días, ¿verdad? FSH y LH, el pico de LH que determina realmente la ovulación, ¿verdad? Y que a partir del momento de la ovulación se produce la fase lútea, o sea, ese folículo se convierte en cuerpo amarillo, ¿verdad? Y disminuye entonces después la LH para dar lugar entonces a la fase luteinizante. Ahora, esta fase ocurre después de la ovulación. Durante 13 días, o sea, voy a volver atrás. La fase luteinizante constituye la fase secretora que se produce generalmente después de la ovulación. La primera fase secretora, la fase secretora luteinizante ocurre después que se produce la ovulación, o sea, después de la primera fase del periodo, que es la fase proliferativa, donde crece el estroma generalmente para recibir a ese óvulo si es fecundado. Esta fase ocurre después que se produce la ovulación. Tiene una duración aproximadamente de 13 días. El cuerpo lúteo segrega grandes cantidades de progesterona y de estrógenos. Las glándulas del endometrio se ensanchan y se tornan tortuosas y saculares. El endometrio se engrosa, o sea, sufre un engrosamiento por el efecto de la progesterona y en menor medida de los estrógenos del cuerpo lúteo y por el incremento del líquido en el tejido conjuntivo. El líquido conjuntivo de este estroma también aumenta y aumenta también la producción y la acumulación de glucógeno, que va a constituir uno de los elementos importantes de los cuales se va a nutrir ese huevo, o sea, ese ovocito si es fecundado. Ya no sería un ovocito, sería un huevo o cigoto, porque se produjo la fecundación. Entonces, en la diapositiva de aquí abajo yo les presento, como les decía, las 3 fases del ciclo endometrial, que comienza siempre con la menstruación. Primera fase, menstruación. Segunda fase, proliferativa. Y tercera fase, secretoria, donde se produce el gran crecimiento del estroma basal del endometrio. Y el término medio de esta fase marca el día 14, que sería el día en que se produce la ovulación. Durante la fase secretoria
o luteinizante. El endometrio se diferencia bajo la influencia de la progesterona, una hormona que generalmente cataboliza todo el endometrio, siendo este el periodo de mayor resección para el blastocito. Yo no voy a dar clases de embriología porque ya ustedes dieron embriología, ¿verdad? El blastocito es una fase de la diferenciación normalmente de ese huevo fecundado y se denomina blastocito porque tiene en su interior una cavidad que es líquido, que posteriormente va a constituir lo que es la cavidad amniótica, ¿verdad? Es decir, que este huevo fecundado llega prácticamente al endometrio en esta fase, en fase de blastocitos. Si ocurre la fecundación, se produce la segmentación del cigoto y la blastogenia. El blastocito comienza a implantarse en el endometrio y la fase lútea entonces continúa. Por supuesto, hubo fecundación, por tanto no hay menstruación. Durante este proceso de implantación ocurre un fenómeno muy importante. En ocasiones, o bueno, siempre sucede así, este blastocito comienza a diferenciarse en trofoblasto y sincitio trofoblasto. El trofoblasto va a dar lugar generalmente a la placenta y el sincitio trofoblasto o embrioblasto va a dar lugar al embrión. El trofoblasto comienza el proceso de implantación y comienza a producirse o a emitir vellosidades. Estas vellosidades comienzan a penetrar en el endometrio. Al penetrar en el endometrio, rompen algunos vasos sanguíneos y se produce sangramiento. Por eso es frecuente que en las primeras semanas de la gestación nuestras mujeres tengan sangramiento. No es menstruación. Es imposible que una mujer menstrue estando grávida. Quizás ustedes han escuchado esa frase que dicen nuestras mujeres: yo estaba grávida y estaba menstruando. Eso es imposible. El útero se prepara para recibir un ovo fecundado, lo que la implantación de ese blastocito provoca sangramiento. En unas mujeres sí, en otras mujeres no. En unas provoca una gran cantidad de sangramiento, en otras prácticamente no hay sangramiento, ¿verdad? Ahora bien, si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo degenera. Por tanto, las concentraciones de estrógeno y progesterona disminuyen. El endometrio secretor pasa entonces a una fase isquémica, isquemia y necrosis. Y junto con esta isquemia y necrosis entonces se desprende este endometrio funcional, lo que da lugar a la aparición de la menstruación. ¿Por qué se producen los dolores durante la menstruación? Esa es una pregunta que les estoy haciendo ahora, a ver si alguno me la puede contestar. ¿Por qué son las cólicas menstruales? ¿Me están escuchando? ¿Meninos? Sí, doctor, ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué hay cólicas durante la menstruación? No han leído nunca sobre eso, ¿verdad? No han escuchado nunca a ninguém hablar por qué hay tantas cólicas, o bueno, unas mujeres tienen cólicas y otras no tienen cólicas. ¿Por qué hay cólicas durante la menstruación? Durante la menstruación, ¿cómo? Prostaglandina? ¿Cómo? Por causa da prostaglandina? Durante la menstruación, ese proceso disquémico hace que se liberen prostaglandinas. Las prostaglandinas favorecen la entrada del calcio a las células, el útero se contrae y aparecen entonces las cólicas menstruales. Esa es la principal causa por la cual se producen cólicas durante la menstruación. Ahora, la fase que constituye después que se produce la involución del cuerpo lúteo es este periodo, la menstruación. Professor, parou de compartilhar de novo. Se fue. Ay, meu Dios.
E agora? Tá bom assim? Ainda não. Não? Não. O que foi? Assim, Agora foi. Já? Tá compartilhando agora? Agora sim. agora sim. Tá. Esse é o problema com a internet. Então, este ciclo menstrual, generalmente la fase menstrual, como les decía, constituye la primera parte del ciclo, de este ciclo menstrual que normalmente dura 21, 28 o 35 días, con una media generalmente porque todas las mujeres son totalmente diferentes. Por tanto, el ciclo menstrual tiene esas características, marcado por un intermedio del día 14, donde generalmente ocurre la ovulación. Por eso, les decía, no puede haber menstruación cuando hay generalmente fecundación. Son dos procesos totalmente diferentes. Es imposible estar menstruando y estar embarazada a la misma vez. Entonces, si se presenta realmente la menstruación se presenta, por supuesto, en ausencia de la fecundación. Dura 4 o 5 días o puede durar aproximadamente 7 días, que es el periodo máximo que se establece como un ciclo, como una menstruación normal. En este entonces, el cuerpo lúteo involuciona de forma brusca. La secreción de hormonas ováricas entonces disminuye a valores muy bajos. Por tanto, aumenta nuevamente, comienza un ciclo ovárico. Disminuyen los estrógenos, la progesterona por la involución brusca del cuerpo lúteo. Se produce entonces un estímulo, o sea, ese mecanismo de retroalimentación negativa que ocurría sobre el ovario ya no está. La adenopófisis comienza a segregar FSH, se estimula el ovario y comienza un nuevo ciclo ovárico con el crecimiento, desarrollo y maduración de un nuevo folículo. Entonces, hasta aquí entonces nuestra primera conferencia de hoy. Es muy importante que ustedes conozcan por qué razón se dice que el ciclo ovárico y el ciclo endometrial son dos ciclos que van juntos o van unidos. ¿Cuáles son las hormonas que determinan la aparición del ciclo ovárico y cuáles son las hormonas que determinan la aparición del ciclo endometrial? Eso es muy importante. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutitos y continuamos entonces con nuestra segunda conferencia de hoy. ¿Está bom? Assim. Professor, o Sí, senhor vai passar o material? Vai passar os slides? no entendí. O senhor vai passar os slides? Sí. Ah, tá ok. Momentito, ya estamos aquí.
Bueno, mis niños, ya estoy aquí. Continuamos con nuestra clase. A tela sumiu o slide de novo. Sí, sí. Voy de nuevo ya. ¿Ya está ahí? ¿Se ve bien? ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Hola. Agora sim. Ahora sí. Ok, vamos lá. Entonces, en esta segunda parte vamos a hacer un recorrido por la anatomía de los genitales internos y externos femeninos, ¿verdad? Vamos lá. Vamos a ver la anatomía del aparato reproductor femenino. Los genitales internos son un conjunto de órganos que normalmente se encargan de la reproducción del gameto sexual femenino, la cópula o relación sexual, la producción de hormonas sexuales y de la reproducción humana en sentido general. Los genitales femeninos se dividen en genitales internos y genitales externos. Los genitales externos están conformados por la vulva, que a su vez está formado por labios mayores, labios menores, el introito vaginal, el clítoris, el monte de Venus y las mamas, que también constituyen parte de los genitales externos y que forman parte de los órganos que participan en el proceso de reproducción femenino. Los genitales internos están compuestos por la vagina, el útero, con el cuello del útero, las trompas de falopio y los ovarios. Existen algunas literaturas donde realmente ustedes van a encontrar que la vagina está comprendida, como lo puse yo acá en la diapositiva, dentro de los genitales internos. Pero cuando nos ubicamos realmente en la ubicación anatómica de la vagina, no está dentro del abdomen, solo que hay bibliografías que la incluyen dentro de los genitales internos. Ahora bien, ahí tienen una imagen de cómo se ubican o la posición anatómica que tienen realmente los genitales. Las trompas de falopio, los ovarios. Aquí les muestro el orificio cervical externo del cuello del útero, la vagina y las diferentes partes que forman la vulva. Labios mayores, labios menores, el clítoris, la uretra, orificio uretral externo femenino, ¿verdad? Y lo que es el introito vaginal. Aquí tienen un corte anatómico de la ubicación anatómica también de los genitales internos. Fíjense que las relaciones anatómicas que tienen la vagina y el útero se relacionan por delante con lo que es la vejiga y se relacionan por detrás con lo que es el recto o el sigmoide. El útero en esta imagen tiene una posición anteversoflexión. ¿Qué significa? Generalmente es la posición normal que nosotros podemos encontrar en el útero, pero el útero puede tener una posición en retroversoflexión y no significa que sea patológica. Todo lo contrario, son dos posiciones normales que tiene el útero, solo que la anteversoflexión es la posición más frecuente que nosotros vamos a encontrar. Ahí tienen otra imagen, generalmente, de las partes realmente que conforman la vulva, ¿verdad? Ahora, vamos a la descripción realmente de los genitales. Los genitales externos son un conjunto de estructuras que están relacionados con la reproducción y que se encuentran generalmente en la superficie del cuerpo femenino. Los labios mayores son dos plegamientos cutáneos, por tanto tienen piel y glándulas sudoríparas. En abducción se abren mostrando la hendidura vaginal y ambos labios terminan en una comisura anterior a la altura del monte de Venus y posteriormente en el rafi perineal, que lo separa de lo que es el ano. Externamente a los labios mayores se forma el surco genitocrural, un surco muy importante cuando se realiza la episiotomía en el trabajo de parto, porque hay que suturar correctamente y devolverle al surco su estructura normal. Si no, ocurre lo que puede producirse durante la relación sexual: dispareunia, dolor durante la relación sexual por no haber corregido exactamente y volver los músculos que conforman ese surco genitocrural
a su posición normal. Los labios menores son dos plegamientos cutáneos, por supuesto, más pequeños que los mayores y más próximos al orificio vaginal externo. Forman el surco ninfolabial. Tienen piel con glándulas sudoríparas, pero sin pelos. Ante lo superior a ellos encontramos el clítoris, mientras que posteriormente hallamos lo que es el perinés. El clítoris es un recto embrionario del que hubiera sido el pene si el sexo del embrión hubiera sido varón en vez de hembra. Tiene por este motivo glande y prepucio. También tiene dos frenillos, dos cuerpos cavernosos, y delimita el surco ninfohimenial donde se hallan las glándulas de Bartolini, ubicadas entre los labios menores y la vagina, que su secreción normalmente lubrica la vagina, no solo durante la relación sexual, sino que la lubricación normal de ella mantiene que la vagina se mantenga húmeda. Otro elemento de los genitales externos es el monte de Venus, una zona situada por delante de la sínfisis del pubis, cubierta por pelos, pero cuyos límites forman los de la región púbica, o sea, el monte de Venus. Y tenemos también el introito vaginal, que es la región de entrada normalmente a la vagina. Ahora, las glándulas de Bartolini, como decía anteriormente, lubrican el surco ninfolabial. Si no funcionan adecuadamente, si no segregan sus secreciones normalmente, puede producir el cuadro de coito doloroso o dispareunia. Ella puede sufrir varias afectaciones. Pueden aparecer quistes de la glándula o pueden aparecer bartilonitis. Las bartolinitis generalmente son de causa infecciosa, principalmente por gérmenes que provocan enfermedades de transmisión sexual. Ahí tienen otra ubicación de los genitales externos, ¿verdad? Hay algo que a mí me llama la atención y que quisiéramos que ustedes se fijaran. La vagina no es un órgano liso, es un órgano que tiene rugosidades y a veces eso es un motivo de consulta ginecológico que les voy a explicar más hacia adelante, más hacia el frente. Para los órganos internos, comenzamos por los ovarios. Es un órgano par situado en el estrecho superior de la pelvis. El ovario de la mujer adulta tiene por término medio 36 milímetros de largo, 17 milímetros de ancho y 12 milímetros de grueso. Estas dimensiones son mucho más pequeñas normalmente en las niñas. Disminuyen de tamaño después de la menopausia y aumentan durante la menstruación. El peso del ovario es en una mujer adulta entre 6 y 8 gramos. Presentan un color blanco rosado en las niñas, mientras que el ovario de una mujer adulta tiene un color rojo que se acentúa generalmente durante la menstruación, ¿verdad? Después de esta, toma un color gris o gris amarillento. Es de consistencia firme y resistente, que recuerda hasta cierto tiempo las características del testículo, o sea, un color blanco anacarado, que no llega a ser totalmente rosado. El ovario constituye un órgano endocrino, ya que segrega hormonas sexuales femeninas. También segregan masculinas, aunque en menor medida. Tiene un epitelio germinal que lo rodea, que no es más que el peritoneo, que aquí se denomina de esta forma. Peritoneo que rodea realmente al ovario se denomina peritoneo germinal. También tiene una corteza donde están los folículos ováricos, aproximadamente 400.000 en una mujer joven, y una médula donde se sintetizan los andrógenos de la mujer por unas células muy parecidas a las células de Leydig masculinas. Los folículos de la corteza son los encargados de generar las hormonas femeninas. Cuando un folículo madura y llega a producirse la ovulación, entonces el resto de las células que no acompañan al óvulo expulsado forman el llamado cuerpo lúteo, algo que ya vimos en la conferencia anterior, encargado de segregar progesterona para mantener la vitalidad del embarazo. Este órgano es esencial hasta las 12 semanas de gestación, ya que hasta entonces o hasta ese entonces
La placenta todavía no podrá sustituirle en la secreción de progesterona, algo que vimos en la conferencia anterior, ¿verdad? Ahí tienen otra imagen, otra diapositiva, donde se muestra la ubicación que tiene el útero, el ovario en este sentido, y encima de él la trompa de falopio. Ahora, las trompas de falopio constituyen un oviducto o una trompa. Ellas son dos conductos oviductos que parten de ambos cuernos uterinos, siguiendo la aleta superior del ligamento ancho, y se dirigen transversalmente a las paredes laterales de la pelvis y terminan en las proximidades del ovario. El ligamento ancho constituye también un elemento de sostén que permite que el útero se mantenga generalmente en el centro de la pelvis. Durante la fecundación, las trompas de falopio permiten la ascensión de los espermatozoides y conducen el óvulo o el huevo hacia la cavidad uterina. Su oclusión produce esterilidad y es causa también de la aparición de embarazos ectópicos. Tienen una medida aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de largo y consta de 4 segmentos. Una porción que generalmente está incluida dentro de la pared uterina. Se llama porción intraparietal o intersticial, que es la parte más estrecha del órgano. Y es la parte donde si acontece un embarazo ectópico, generalmente se rompe el útero y puede costarle la vida a la mujer, porque próxima a esta zona circulan o están localizadas las arterias uterinas, de manera tal que si se produce un embarazo ectópico en la zona intersticial, le puede costar la vida a la mujer, porque se produce hemorragia interna. La segunda zona es la zona ísmica, que tiene una longitud entre 3 a 4 centímetros de largo. La ampolla, que es la porción más amplia y larga, tiene una medida entre 7 y 8 centímetros, que se abre la cavidad abdominal por un orificio circundado por una corona de fimbrias denominada pabellón, la mayor parte de las cuales constituye la fibra ovárica, que se fija al ligamento tubo ovárico y vincula la trompa al ovario. La trompa de falopio generalmente está tapizada por una mucosa rica en pliegues. Pliegues que en el momento en que se produce la ovulación por estímulos de los estrógenos comienzan a producir movimientos ondulatorios en dirección hacia el útero, de manera tal de que cuando ocurre la ovulación el huevo es captado y esos movimientos lo conducen en dirección hacia el útero, fecundado o no fecundado. Las trompas de falopio ponen en comunicación una cavidad serosa con una mucosa y por intermedio de ella la cavidad serosa con el exterior. Es decir, que la trompa de falopio tiene 4 porciones y su única función es permitir la conducción o el paso de los espermatozoides del útero hacia ella para facilitar la fecundación y permitir el paso del óvulo, fecundado o no, hasta la cavidad uterina. Es decir, que una paciente que se le realiza la ligadura de las trompas de falopio o la quectomía no tiene ninguna relación o no guarda relación con la actividad sexual o con la pérdida de la libido, algo que sucede con mucha frecuencia en nuestras consultas. Se asocia a veces la pérdida del deseo sexual con la realización de laqueaduras. Ahora, ahí tienen otra imagen donde se muestran las diferentes porciones generalmente de los órganos genitales internos. El útero. El útero es un órgano impar que se encuentra situado en la parte media de la excavación pélvica. Sus dimensiones varían de acuerdo a la paridad. O sea, no es lo mismo el útero de una paciente que no ha parido al útero de una paciente que ha parido varias veces. En una nulípara, o sea, en una paciente que no ha parido, voy a ser más específico, en una paciente que va a parir por primera vez, porque una nulípara puede ser una paciente que ha tenido varios embarazos y no ha tenido un trabajo de parto, sino que al final de sus gestaciones han terminado en cesárea y sigue siendo una nulípara.
En una paciente que no ha gestado, nunca ha salido grávida, las medidas son entre 6 y 7 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y su peso es de 40 a 50 gramos. En una multípara es de 7 a 8 centímetros de largo por 4 de ancho y su peso es de 60 a 70 gramos. Constituye una víscera hueca impar y mediana. Es el órgano destinado a albergar y proteger el huevo y luego el feto. Tiene forma de una pera achatada invertida. Tiene un estrecho circular situado por debajo de la mitad del órgano, denominado istmo, o sea, es la unión entre el cuerpo y el cuello. Divide estas dos porciones, que son fisiológica y patológicamente distintas. La unión de los ejes del cuerpo con el cuello forma un ángulo abierto hacia adelante y hacia abajo de entre 70 y 110 grados. El cuerpo del útero tiene una forma de triángulo donde tiene 2 caras y 3 bordes. La cara anteroinferior descansa sobre la cara posterior de la vejiga, con la que forma el fondo de saco vésico-uterino, que es un fondo de saco virtual, cuando el útero mantiene su posición normal en anteversoflexión. La cara posterior-superior se relaciona con las asas del intestino delgado y soporta la presión intraabdominal. El borde anterosuperior o fondo es convexo y en los dos sentidos, y su reunión con los bordes laterales constituye los cuernos uterinos, a partir de donde salen las trompas de falopio. Generalmente los bordes laterales se relacionan con las porciones ascendentes de la arteria uterina y a su nivel las hojas cerosas forman el ligamento ancho. Se separan para tapizar las caras uterinas anterior y posterior. La cavidad uterina es una cavidad virtual que tiene forma triangular y generalmente se encuentra fechada, ¿verdad? En cada uno de los ángulos, el útero presenta un pequeño orificio que corresponde a la desembocadura o la unión de las trompas de falopios. El orificio inferior se continúa con el conducto cervical. El cuello uterino normalmente mide 3 centímetros, en tanto que el cuerpo mide 5 centímetros. Cuando usted realiza una histerometría, eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial entre prolapso uterino o elongación del cuello del útero. Sabiendo que el cuello mide 3 centímetros y que el cuerpo mide 5, son 8, es decir, que más de 8 centímetros, usted tiene entonces una prolongación del cuello. Si mide 8 centímetros y usted tiene prácticamente el cuello fuera de la vagina, usted tiene un prolapso genital. Se presenta como un cilindro dividido en 2 porciones desiguales por la insección de la vagina. La porción situada por encima de la vagina, que es la posición supravaginal, tiene de 15 a 20 milímetros de longitud y se encuentra en el espacio pélvico peritoneal. La cara anterior se relaciona con el fondo de saco vesical. Ahora, ahí tienen una imagen de la posición generalmente que tiene el útero con relación a los ovarios, las trompas y aquí el orificio cervical externo. Aquí tenemos el ligamento ovárico que une el ovario con el útero y toda esta hoja ancha es lo que es el ligamento ancho, o sea, ligamento que normalmente va a formar un meso que une la trompa, el ovario con el útero y constituye un ligamento de sostén porque generalmente mantiene el útero en su posición en la pelvis inferior. Ahí tienen otra imagen más de la ubicación de los genitales internos. La vagina. La vagina es un órgano impar que continúa el conducto uterino y se extiende del útero a la vulva. Es el órgano copulador normalmente de la mujer. Es un órgano impar también medio que está situado en parte en la excavación pélvica y tiene una parte en el propio espesor de la vulva. Se mantiene en su posición gracias a su continuidad con el cervix
y por las conexiones con la vulva. Se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, formando un ángulo de 65 a 75 grados. Posee una longitud media de 6 a 7 centímetros. Hay vaginas largas de entre 2 y 24 centímetros y vaginas cortas de 4 a 5 centímetros. Su anchura relativamente pequeño y a nivel de la vulva aumenta de abajo hacia arriba. En la parte media del conducto es de 24 a 25 centímetros y hay que resaltar que las paredes de la vagina son muy extensibles y muy elásticas. Algo muy importante, no solo durante la relación sexual, que la vagina es capaz de distenderse y acomodarse al órgano copulador masculino, o sea, al pene, sino que durante el parto la vagina es capaz de distenderse en gran medida para permitir la salida del feto. Las paredes vaginales están formadas por 3 capas. Una capa interna o mucosa, una capa medio muscular y una capa externa, formada por la fascia y el tejido celular perivaginal o paracolpio. La mucosa de color rosa pálido es un epitelio plano, pavimentoso, pluriestratificado, cuyas células basales o matrices son cilíndricas. Las medias son cúbicas y las superficiales son planas y se desprenden continuamente. La mucosa recibe el tejido conjuntivo epitelial prolongaciones en forma de papilas y el tejido submucoso de tejido conjuntivo fibrilar. Contiene fibras elásticas y vasos. La capa muscular está mal delimitada con la submucosa, puesto que presenta 2 planos de fibras lisas, uno interno circulares y uno externo longitudinal. Dentro de la vagina existen un tejido conjuntivo subepitelial que forma unas prolongaciones en forma de papilas, en forma de pliegues. Algunas de nuestras mujeres tienen el hábito de lavarse en el interior de la vagina y descubren estas prolongaciones o estos pliegues o papilas en el interior de la vagina y constituye un motivo de consulta. Van al médico porque se encontraron algo anormal dentro de la vagina y eso es normal. Unas mujeres lo tienen más desarrollado, otras lo tienen menos desarrollado, pero eso es normal. La vagina no es lisa, es un órgano que tiene pliegues o tiene estas papilas o prolongaciones. Fíjense acá lo que les acabo de explicar. En las paredes de la vagina existen esas prolongaciones o esos pliegues normalmente de la mucosa vaginal. Ahora las mamas. Las mamas también constituyen parte de los genitales externos femeninos, que tienen 3 funciones: para la lactancia, estética y también en el acto sexual femenino para la estimulación, ¿verdad? Son órganos que son pares, están situados en la cara anterior del tórax y están constituidas por una glándula de secreción externa, cubierta por una envoltura cutáneo-mucosa. En el 80% de las mujeres son asimétricas y se extienden desde la tercera hasta la sexta costilla y de la línea paresternal a la línea axilar anterior. Su volumen es variable según la edad y constitución de la mujer. En una mujer adulta, la mama está constituida por 10 a 20 lóbulos, cada uno de los cuales se encuentra constituido por lobulillos, los cuales a su vez van a estar separados por un tejido conectivo. Cada lóbulo vierte su secreción en un conducto galactófago que presenta una dilatación denominada seno galactófago, donde se comienza a acumular la leche que va a desembocar en el mamilo o pezón. La irrigación de la mama proviene generalmente de la arteria mamaria interna, de las arterias intercostales y de la mamaria externa, que ellas constituyen ramas de la arteria axilar. La inervación de la mama parte de los nervios intercostales y de las ramas torácicas del plexo braquial. Como parte de lo que es la estructura de los genitales externos femeninos,
y muy importante en la anatomía femenina. Tenemos el suelo pélvico. El suelo de la pelvis en la mujer constituye el límite inferior de la pelvis menor. Está formado por estructuras músculo-aponeuróticas que dejan paso a todas las porciones terminales de los tractos urogenitales y digestivos. Y que este suelo pélvico o periné está constituido generalmente por 3 planos, uno superficial, uno medio y un plano profundo. Ahora, ¿cuáles son los músculos que componen estos 3 planos? El plano superficial está formado por los músculos bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial del periné y el esfínter externo del ano. Este plano superficial es muy importante conocer los músculos que lo forman, porque cuando se realiza una episiotomía, generalmente las episiotomías son superficiales, y usted tiene que saber cuáles fueron los músculos que usted sesionó durante la episiotomía, para cuando usted va a realizar la sutura, usted vuelva a unir este plano superficial. Si no, causa dispareunia en la mujer, o sea, causa dolor durante la relación sexual. El plano medio va a estar formado por músculo transverso profundo del periné y el plano profundo va a estar formado por el músculo elevador del ano o diafragma pelviano. Generalmente estos son los músculos que van a formar el suelo del periné. Entonces, hasta aquí nuestra conferencia de hoy. Ahí les dejo la bibliografía que se la voy a pasar a la doctora. Mariani sigue siendo la delegada del grupo. Mariani? Eu vi isso, professor, mas pode passar para mim, porque ele está sem WhatsApp. Bueno, escríbame, no sé que yo no tenga su contacto en el teléfono, un teléfono nuevo. Pásame un mensaje, me manda su email y yo le envío las diapositivas, más el libro en PDF. ¿Está bom? Tá ok. Entonces, yo veo aquí a Joao, a Joari, a Kate, a Mariani, a Weyton. Veo 1, 2, 3, 4, 5 alumnos en la clase. Sim, doutor. Isso aí, professor. Mariani. Eu também, doutor. Carlos. ¿Cómo? Eu estou aqui também, doutor João. Ah, es que yo estoy mirando, voy aquí. Yo estoy mirando Eu los nombres que aparecen. Eu também, tá. doutor. Também estou aqui. Ivone, Antonio Carlos, Carla, Joao, Joari, Ketrin, Mariani, Weyton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Hay 8. Hay una cosa muy importante. Yo no sé si ya la facultad habló con ustedes. Nosotros tenemos que orientar un trabajo práctico. Un trabajo práctico que generalmente va a ser una presentación. Ten muchos alumnos que no participan en la conferencia. Yo falé con la secretaria de la facultad y ella faló para mí que los alumnos que todos los alumnos tienen celular y que todos tienen internet. Que el alumno que no participe en la presentación del trabajo práctico no tiene puntuación, por tanto tiene que recursar. Y el que no esté de acuerdo se tiene que comunicar con la secretaria de la facultad, o sea, con yo, que es la secretaria. Porque hay muchos alumnos que no participan en clase porque están trabajando, porque están en la chacra, porque están en la facenda, y cuando llega el momento de presentar el trabajo práctico, no participan. Por tanto, no ten puntuación. Ella faló eso para mí, para que yo fale para ustedes. ¿Entendieron todos? ¿Entendieron, meninos? Sim, doutor. Sim, professor. Sim, Ok, perfecto, entonces. Doutor, um ratito. Sí. Alguns de nós viemos da UPAP e já cursamos a disciplina com você mesmo. Yo sé.
Então, acho que nós outros estamos assistindo justamente para que adquirir mais conhecimento, porque o senhor domina muito bem a disciplina e me gusta assistir tu clase, mas solamente por esto. Ah, está bom, sí, yo sé que hay alumnos, por ejemplo, José, Joari, hay algunos más que ya yo le di ginecología en la UPAP. Yo sé, yo acho que no tienen, no sé cómo la facultad valía eso, ¿eh? No precisan, no sé, hacer examen, no precisa presentar trabajo práctico, porque esa asignatura ya la tienen convalidada, ¿es así? Sim, doutor, Ok, justamente. perfecto. Está bom, então. Então, alguma dúvida, algo que queiram perguntar-me? À tarde vai ter. Ou a aula encerra por aqui mesmo? Sí, por la tarde nos vemos de nuevo a las 3:30. Ah, ok. Ok, está bien. Entonces terminamos nuestra actividad docente de ahora y nos vemos en la tarde. ¿Está bom? Tá bom. Pela Ok. tarde, doutor. Muito obrigado por su prestación de atención. Graças. Hum. De nada.